Muy bien, en la primera parte del taller habíamos desarrollado una galería de formas, la cual configuramos utilizando las imágenes de las máquinas que están en el archivo que se había adjuntado de Visio. A esas máquinas les dimos una estructura de datos y les configuramos algunos elementos relacionados con la conexión de datos utilizando el Shapesheet. Adicional, pues hicimos una flecha que nos va a servir para poder definir la ruta que siguen los productos alrededor de la planta, es decir, el diagrama de recorrido, y también le agregamos a esa flecha, a ese objeto que nos va a servir para la ruta, alguna estructura de datos que la vamos precisamente a usar para generar informes. Ahora vamos a la parte 2 y esto corresponde a la construcción del plano, de acuerdo a las instrucciones que están dadas, y luego de esa construcción de ese plano, pues los diagramas de recorrido y demás elementos que aparecen en las instrucciones. Muy bien, en las instrucciones tenemos ya el punto número 1 en su literal A y B desarrollado en la primera parte. Vamos a la segunda, donde lo que se debe hacer es ubicar los objetos, es decir, las máquinas, aquellas que llevamos a la galería de formas, en la hoja plano del archivo de Visio, y para la ubicación vamos a usar las coordenadas y las cantidades, es decir, la cantidad de cada una de las máquinas que se presentan en la hoja espacio estación. Además, crear una capa máquinas a la cual vamos a asignar todo este conjunto de elementos que van a ser parte del plano. Entonces, nos vamos al archivo de Visio. Tenemos la primera hoja, diagrama de operaciones. Hay dos productos, todavía no los necesitamos. Y aquí está la información. Esta tabla es la que nos presenta de cada una de las máquinas las coordenadas en XY y la cantidad pues aparece en la lista de máquinas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 perforadoras radiales y 3 tornos, o más bien taladros verticales. No vamos a usar estos objetos porque recuerden, y para ello creamos una galería. Entonces, aquí tenemos la hoja plano y lo que tenemos que hacer es abrir la galería aquella que habíamos diseñado. Yo la guardé en la carpeta por defecto, entonces aparece automáticamente en esta opción Mis formas, Galería Taller DSP, y ahí las tenemos. Vamos a empezar entonces revisando las máquinas. Torno CNC, perforadora radial, taladro vertical, control de calidad. Vamos a ir en el orden en que aparecen en la tabla. Entonces, perforadora radial. A esa perforadora radial, aquí la tenemos, le vamos a etiquetar como R2 de manera simplificada. Perforadora radial es R2. Entonces la primera está en la coordenada 8, 7. Vamos al plano. Para poder hacer la ubicación en coordenadas tenemos que ir a vista y mantener dentro de la ventana o la interfaz el panel de tamaño y posición. Aquí está. Entonces lo dejamos visible y eso nos va a permitir hacer la ubicación específica de acuerdo a las coordenadas utilizando la posición en XY. 8 y 7 para la primer perforadora radial. Entonces aquí tenemos perforadora radial. El nombre ya se lo habíamos dado cuando guardamos en la galería el objeto. Le habíamos puesto ya un nombre predefinido, no lo vamos a cambiar. Número de inventario, aquí voy a inventarme cualquier cosa. Se dice que el número de inventario es un código alfanumérico, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la estructura de este código se compone de 2 letras y un número de 2 dígitos consecutivos cuando hay más de una de la misma máquina. Entonces, perforadora radial sería PR01. La fecha de compra, ponemos cualquier fecha para cumplirlo de taller y le damos a aceptar. Ahora aquí tenemos en XY, recordemos que hace referencia a estos datos, 8 y 7 en este caso de la perforadora radial. Le ponemos 8 acá y 7 en Y y listo. Ahí tenemos nuestro primer elemento. Hay otro 11,7, ubicado en 11,7, entonces saco otra perforadora radial
Su código de inventario sería PR02, es la número 2 de perforadora radial, le ponemos cualquier fecha de compra, le damos a aceptar y recordamos que la ubicación es en 11.7, tal como están las instrucciones. Entonces, 11 en la X, 7 en la Y. Con eso tendríamos ya las dos máquinas perforadoras radiales. Pasamos a las siguientes. Entonces tendríamos un recurso control de calidad en 15.8. Vamos a extraerlo. Control de calidad. CC01 sería el código de inventario, la fecha de compra. Aceptar y en espacio tenemos 15.8, en espacio no, perdón, en ubicación. 15 en la X, 8 en la Y. Vamos ahora con el torno CNC. Sacamos torno CNC. Ya el nombre lo tiene. Vamos a darle TC01, fecha de compra. Y aceptar. La coordenada está en 3.5 y 13.5. Lo corregimos, 3.5, perdón, este error es porque le di con punto y aquí aparentemente es con coma, entonces 3,5 y 13,5. Lo ubicamos, pasamos a los taladros verticales, aquí tenemos el taladro vertical, número de inventario TB01, asigna la fecha de compra, le voy a aceptar. 12.13 sería la ubicación en coordenadas, 12 en la X, 13 en la Y y listo. Faltan otros dos, pero voy a hacerlo de otra forma, no lo voy a arrastrar de acá por una razón y es que ya hay información común. Imagínense, por ejemplo, que el nombre es el mismo, la fecha de compra podría ser la misma y lo único que cambia es el número de inventario por el consecutivo y la ubicación. Entonces, también es posible tomar este que ya le configuramos. Voy a mostrar aquí datos de formas en panel, datos de forma. Lo único que nos tocaría era actualizar la ubicación en coordenadas, que no aparece en mi base de datos porque eso no lo necesité en la base de datos, y el número de inventario. Entonces la forma a la que me refiero es darle control C, control V, copiar, pegar, y fíjense que se me activa, así como si lo hubiese arrastrado desde la galería. También se me activa el panel de datos de formas. Entonces, en este panel lo único que cambio es del 01 al 02 porque es la segunda máquina, le doy a aceptar y voy a moverla aquí a un ladito que no se me confunda con la otra, cambiarle la posición en XY, que recordemos está el segundo taladro vertical sería 14.13. Entonces aquí la selecciono, modifico eso, 14.13 y listo. ¿De acuerdo? Entonces igual puedo hacer con la tercera, control C, control V, le cambio aquí a 0.3, le doy a aceptar y modificamos su posición de acuerdo a las instrucciones 16.13. Modificamos 16.13 y perfecto. De esta manera entonces ya tendríamos nuestro plano, es así sencillito, es para adquirir habilidades en esto, entonces ya lo tendríamos listo. Vamos a guardar, no sea que se nos vaya a perder. Bueno, en las instrucciones también se habla de la necesidad de crear una capa para asignar a las máquinas. Entonces, de acuerdo con eso, lo que hacemos es seleccionar todas las máquinas, esto es hacer clic y arrastrar como en cualquier software de Windows donde hay objetos. En el menú de inicio van a encontrar la opción de capas, desplegable, y aquí tenemos la primera opción de acceso a asignar capa. Le damos seleccionar
y no tengo ninguna capa creada. De una vez me sale automáticamente una opción de crear capas. Vamos a poner acá una capa que se llama máquinas, le damos a aceptar y sale acá seleccionado el símbolo del cuadro de verificación. Significa que los objetos que yo seleccioné atrás en la hoja son asignados a la capa máquinas. Le damos a aceptar y ya quedaron asignadas. Muy bien, con esto ya tenemos la parte 2 de las instrucciones, la ubicación de las máquinas y la asignación de estas a una capa. Vamos a la parte 3, donde dice que usando el segmento de la galería de formas, el que creamos, la flecha que llamamos, ese segmento que creamos para construir las rutas o los diagramas de recorridos, dice que se debe representar el recorrido de cada uno de los productos de acuerdo al diagrama de operaciones presentado en la hoja diagrama de operaciones. En el campo cantidad, asignar 200 al producto A y 100 al producto B. Adicionalmente, se debe hacer uso de capas para asignar el recorrido de cada producto. Esto quiere decir que el recorrido del producto A lo asignamos a una capa y el recorrido del producto B lo asignamos a otra capa. Vamos a ver esto. Entonces tenemos aquí nuestro segmento. Vamos a recordar que le dejamos una estructura de datos en el que me pide la referencia. En este caso quiere decir o hace referencia precisamente al producto A, y el segmento depende del trazo que estoy trabajando. Entonces para ello necesito saber cuál es el primer recorrido del producto A. Como no lo puedo hacer mientras esta ventana esté abierta, fíjense, entonces lo que voy a hacer para no perder acá la sacada de este segmento, voy a poner referencia, vamos a poner producto A. Segmento lo voy a dejar en blanco porque no revisé, en este momento tengo que terminar esta, y dice que si es producto A son 200 unidades, termino esta ventana, le doy a aceptar. Ya tengo esa información, ahora sí voy a verificar. En el diagrama de operaciones dice que la referencia o el producto A va de almacén de materias primas a R3. Recordemos que R3 es el taladro vertical. Entonces vamos a ir desde almacén de materias primas, busco el centroide de ese objeto, ahí aparece, a R3, que dijimos era el taladro vertical, y aquí tenemos un pequeño problema, son 3 taladros. En este caso lo ideal es, como se habla del taller de taladros, ir al centroide del conjunto. No sé cuál es el centroide ahí, entonces un truco es el siguiente. Voy a dejar un momentito la flecha ahí y acordándonos que si yo tomo estos 3 objetos, todos en su conjunto, y los agrupo, aquí tenemos la opción agrupar, se crea un objeto adicional. Tenemos los 3 taladros, pero se crea un objeto adicional que es el que agrupa a esos 3, yo le llamo el conjunto. Y verificamos, tengo que hacer una verificación en vista, ayudas visuales, y revisamos donde dice ajustar y pegar. Voy a quitar todos estos porque, como observaron, al mover la punta de la flecha empiezan a aparecer una serie de herramientas visuales que pueden estorbar. Voy a desactivarlas todas, las guías, todo este cuento, y voy a dejar solamente, también aquí en pegar, voy a dejar solamente a controladores de forma. ¿Por qué? Porque el centroide de los objetos, como en este rectángulo o como en el conjunto que acabo de crear o en esta máquina, tienen un controlador de rotación cuyo eje de rotación es el centroide o el centro del objeto. Entonces ese controlador voy a dejarlo para poder hacer el pegado de la flecha o el ajuste. Entonces aquí también dice controladores de forma. Voy a dejar solamente estos 2 activos. Le doy a aceptar y
Esto ya, fíjense que al mover la flecha ya no aparecen tantas cosas, solo por ahí cuando hay controladores, fíjense que se pone verde por los controladores de los objetos. Busco el centro, aquí dice pegar a controlador y ahí está. De esta forma entonces ya tengo la primera ruta, el primer trazado de ruta en un segmento que va de materia prima a R3. Si se quiere se puede poner una etiquetita acá, R3, para acordarnos que estas máquinas son el conjunto de máquinas, taladros verticales, que están etiquetadas dentro de las diagramas de operaciones como R3. Aquí aparece R3, taladro vertical. Luego el siguiente segmento es de R3 a R2. Entonces vamos a eso. Tomo el que ya hice para aprovechar que ya tiene datos, por ejemplo la cantidad que es de 200 y el producto A. Pero antes recordemos que en la estructura de datos de forma dice segmento y no lo he colocado. Recuerden que cuando saqué el objeto se abrió la ventana, el cuadro de diálogo, no lo diligencié para poder ir a verificar en la hoja correspondiente. Entonces, como ya sé, tengo que llenarlo en la base de datos, va de MP y utilizamos la nomenclatura simplificada, es decir, no voy a escribir ahí taladro vertical, sino que voy a escribir R3, ¿de acuerdo? De manera que con eso ya tendría completo el segmento. Ya estando completo lo puedo seleccionar, le doy copiar, control C, control V para hacerlo más rápido. Ya tiene producto, es el producto A, ese segmento es parte del recorrido del producto A, el segmento lo voy a rectificar, entonces borro materia prima y ahora le pongo R2, porque el segmento que estoy creando va de R3 a R2, la cantidad es la misma y le doy a aceptar. Ubico el origen aquí justo pegadito a la otra flecha, el otro segmento, y R2 verifico es la perforadora radial, es decir, vuelve a suceder que aquí tenemos dos, entonces lo voy a agrupar para crear ese objeto conjunto y poder orientarlo, la punta de la flechita que es el destino, al centroide de ese conjunto. Ya se agruparon y buscamos el centroide. No quedaron agrupadas, no encontré el centroide, entonces cancelar, que se me creó otra. Un momentito, voy a moverlo un momentito. Voy a intentarlo nuevamente. A ver, dámosle a agrupar. Agrupar, creo que hice otra cosa ahorita. Y corregimos nuevamente. Hay muchas opciones automáticas, por eso aparece tanta basura por ahí por el lado. Ahora sí apareció, miren, pegar a controlador, es el centroide del conjunto de máquinas. Perfecto. Control C, Control V. No, antes todavía voy a mirar cuál es la siguiente. De R2 a R1. Y R1 es el torno. Entonces ahora sí. Control C, Control V. Corrijo acá solamente el segmento desde R2 a R1. Recordemos, R1 es el torno, aquí no necesito agrupar porque es uno solo, es el centroide del mismo, este lo uno con el anterior y ya tengo el recorrido. Siguiente segmento, verifico que hubiese quedado bien, un momentito. Producto A, R2 a R1, la distancia es la que genere la flecha, esa la está calculando conectada con el shapesheet al ancho de la línea y la cantidad son 200. Perfecto, ahora vamos al último. El último es R1 a producto terminado. Producto terminado es esta zona. Y le damos control C, control V. Aquí vamos a corregir el segmento R1 producto terminado. ¿Qué más hay que corregir? Aceptar nada más y posicionar adecuadamente. Ahí está en el centroide. Y aquí tomo el centroide. Perfecto, de esta manera tenemos ya nuestro primer recorrido, el que corresponde al producto A. Paso siguiente, vamos a seleccionar las flechas, bueno, el recorrido, los segmentos, y le vamos a a crear una capa a la cual se lo vamos a asignar. Entonces, selecciono con mucho cuidado con la tecla Control
Vamos que esté seleccionando solo las flechas, los segmentos. Ahí están seleccionados. Otra forma es entrar a propiedades de capa y bloquear las máquinas para que sea más fácil seleccionar. ¿Por qué? Porque por error uno puede seleccionar una máquina y si hago esto, fíjense que seleccione máquinas o cualquier otra, se agregarían también a la capa de los segmentos. Entonces, en ocasiones resulta conveniente venir a capas, propiedades de capas. Aquí está la de máquinas. Le decimos bloquear, aceptar y de esa forma ya no se van a poder seleccionar. De hecho, pues ya podría incluso con el ratón abrir todo y fíjense que solo selecciona los segmentos porque el resto de cosas están bloqueados. Estos dos objetos de producto terminado y materia prima están bloqueados, las máquinas las acabé de bloquear en las propiedades de capas, con lo que resultó más fácil hacer esta asignación. Ahora, esta selección, perdón, de los segmentos. Ahora vamos a capas, vamos a asignar capa. Como no hay ninguna disponible, todas las que existen están bloqueadas, de una vez me sale esta opción de crear una nueva capa. Vamos a asignarle un nombre que nos indique a qué corresponde. Vamos a poner producto barra piso A y le damos a aceptar. Sale el cuadro de verificación seleccionado, quiere decir que lo que tengo afuera va a ser asignado a producto A. Le doy a aceptar. Perfecto. Ahora vamos a crear el diagrama de recorrido del producto B. Pues a manera de recomendación, aquí tenemos los segmentos del recorrido del producto A. Vamos a bloquear la capa, recordemos que ese segmento se asignó a una capa, entonces vamos a bloquearla o quizás sería mejor ocultarla para que me quede más fácil, no me estorbe cuando esté haciendo el recorrido del producto B. Entonces vamos a capa, propiedad de la capa, recordemos que le dimos como nombre producto A, aquí en la opción ver, se la desactivamos, le damos a aceptar y fíjense que ahí apareció un problema. Algunas máquinas quedaron asignadas a producto A. Vamos a verificar qué fue lo que pasó. Producto A, le vamos a dar aplicar y vamos a desbloquear las máquinas. Le damos a aplicar y aceptar. Veamos qué fue lo que sucedió. El segmento que cubre el recorrido, o los segmentos que cubren el recorrido del producto A se llevaron consigo algo de las máquinas. Vamos a tomar el conjunto y el error es que cuando yo creé el conjunto, las máquinas habían sido ya asignadas a la capa máquinas. Vamos a seleccionar esta capa máquinas, vamos a ir a capas, vamos a ir a asignar capas y fíjense que ya se desactivó y se asignó fue a productos. Eso fue un error que se cometió porque cuando yo agrupé las máquinas, ya había asignado las máquinas a la capa máquinas y al agruparlas se desactivó esa asignación y no quedaron asignadas a nada. Y al bloquear las máquinas y seleccionar todo, como ellas no estaban seleccionadas dentro de la capa máquinas, se fueron con el segmento. ¿Cómo se corrige eso? Pues muy fácil. Vamos a seleccionar todo el conjunto, vamos a capas, asignar capa, desactivo producto A y activo máquinas. Le doy a aceptar. Lo mismo sucede con este porque hice lo mismo. Lo correcto es agruparlas y luego ahí sí asignarlas a la capa máquinas. Yo lo hice al contrario. Primero cogí las máquinas individuales sin agrupar, las asigné a la capa máquinas y luego agrupé, con lo que desactivé esa asignación. Vamos a corregirlo, aquí dice asignar capas, desactivo acá, activo máquinas y le doy a aceptar. Es un error muy frecuente por el descuido en la secuencia de las actividades que se deben desarrollar. Vamos a propiedad de capas y vamos a decir, para verificar que hubiese quedado bien, que no me muestre máquinas. Le voy a aplicar y efectivamente se escondieron las máquinas. Ahora le voy a decir que me muestre máquinas y que no me muestre el recorrido del producto A. Le voy a aplicar y ahora sí se corrigió. Entonces es fácil corregir ese error, no es nada del otro mundo y además es muy frecuente. Listo, ahí se ve. Entonces
Voy a dejarla desactivado, que no se vea, aceptar, para que se me haga más cómodo el recorrido del producto B. Muy bien, entonces vamos con el producto B, vamos al diagrama de operaciones, verifiquemos el primer recorrido, que es de materia prima a R1, y R1 es el torno CNC. Entonces sacamos nuestro segmento, referencias, entonces sigamos exactamente la misma sintaxis, producto B. Si en el anterior hubiese puesto solo PA o P-A o P barra de piso A, pues aquí debería ser lo mismo, ¿no? Tiene que tenerse coherencia total en la sintaxis de absolutamente todo lo que se esté referenciando en el archivo, en el documento. Segmento MP P1, cantidad, recordemos que en las instrucciones dicen que si es producto B son 100 y le damos a aceptar. Y vamos entonces nuevamente a lo mismo. Centroide de materia prima y centroide de máquina 1. Recordemos, máquina 1 es torno CNC o R1. Siguiente segmento de R1 a R2, recordando que R2 es la perforadora, Entonces selecciono esta que ya está, o arrastro de acá también, solo que aquí tendría que escribir más, producto B, producto B, hay que ser muy cuidadosos porque si yo cometo un error acá de sintaxis, cuando yo pida informes lo va a considerar diferente y el informe va a salir desordenado. Segmento, este sería de R1 a R2, cantidad 100, aceptar, y vamos desde este hacia este. Fíjense que si yo arrastro de acá tengo que digitar más cosas que ya están en este segmento, por eso es preferible cuando ya se empieza a repetir, es el mismo producto, entonces copiar, pegar la que ya tengo. Siguiente segmento de R2 a R3, R3 son los taladros, copiamos, pegamos, control C, control B, entonces fíjense que acá solamente modifico el segmento R2, R3, nada más, y la posición. Entonces los taladros sería el destino y aquí sería nuestro origen. Siguiente, R3, R4, y R4 es control de calidad, copiar, pegar, corrijo solamente el segmento R3, R4. Esto me va a permitir después generar un informe que luego voy a usar para nuestro ejercicio de diseño de plantas, facilitando obviamente sobre todo la generación de la distancia total recorrida por cada producto y por el total del lote. Último recorrido, entonces tenemos R4, producto terminado, y con esto ya terminaríamos el producto B. Control C, control B, entonces sería R4, y quitamos esto, ponemos producto terminado como el destino y listos. Reacomodamos nuestro segmento, origen, destino, y perfecto. Ok, tengo mis máquinas disponibles acá para selección. Voy a ir a capas, propiedades, voy a decir que me bloquee máquinas, aplicar. Se supone que ahora sí debe funcionar, ya no voy a seleccionar ninguna. Trucos que uno va aprendiendo, por ejemplo, cuando yo selecciono cosas que tienen que ser muy particulares y están mezcladas con otros objetos, al seleccionar yo le doy suprimir, a ver si se borra algo adicional a lo que me interesa seleccionar. Ahí se ve que se borraron, al dar suprimir se borraron solamente las flechitas, es decir, los segmentos. Quiere decir que hice bien la selección, no se me fue nada pegado adicional. Le doy control Z porque la idea no era borrarlo, control Z para deshacer el borrado, y ya estando seleccionado y verificado que está bien, entonces le doy a agregar capa. Fíjense que está la de producto A disponible porque no está bloqueada, lo que está es oculta. Entonces, no señor, no me interesa esa, voy a poner acá una nueva y lo ponemos exactamente usando la misma sintaxis. Producto B, aceptar, aparece y aparece seleccionado, le doy a aceptar.
Perfecto, con eso ya terminamos. Entonces, ahora podemos jugar con las capas. Por ejemplo, vamos a decirle que en propiedad de capas me muestre también el producto A. Entonces ahí se ven todos los recorridos. Por supuesto que queda ilegible donde hay coincidencia de ruta. Por ejemplo, este segmento desde los taladros hasta las perforadoras se ve de doble flecha. No es que un producto vaya y viene, sino que el mismo producto, sino que hay un producto que va del uno al otro y el otro producto, el producto B, va en sentido contrario. En ese caso es donde es importante hacer el uso adecuado de esto de las capas para cuando uno quiera hacer evidente, muy explícito un recorrido, pues le quede muy fácil. Aquí simplemente desactivo producto B y le digo muéstrame producto A, ahí está el A, o viceversa, desactivo A y pongo B, ahí está B, y en ocasiones resulta también interesante poner filtros de color. Por ejemplo, para el producto A voy a activar acá color y vamos a poner un color bien llamativo, por ejemplo este verde, y fíjense que se ven tonitos verdes acá en las coincidencias y donde va solo pues se ve la línea verde. Y qué tal si le activamos a B también un filtro, pongámosle un filtro por ejemplo de este rojo bien incandescente, le voy a aplicar y ahí se ve. Esto no es cambio de formato o cambio de propiedades o atributos del objeto, es un filtro de las capas. Si yo desactivo ese filtro, pues vuelve a su estado original. O lo activo, vuelven y se aplica. ¿De acuerdo? Con esto terminamos entonces el componente del taller relacionado con los trazos o los diagramas de recorridos. Bien, volvemos entonces a las instrucciones. Con esto tendríamos ya nuestro numeral 3 listo. Nos quedaría faltando el numeral 4, que solicita generar informes en un archivo de Excel consolidando totales por cada producto, las distancias recorridas y también un informe de máquinas. ¿Qué información presentamos de las máquinas? Pues podríamos sacar toda la información disponible en la base de datos, en la estructura de datos que le creamos a las máquinas, donde aparece el nombre de máquina, número de inventario, fecha de compra, etc. Aquí hay un punto 5, no hacer caso de este punto. Esta es una versión cuando estábamos en presencialidad, donde tenían que subir el archivo en una página web del profesor que la tengo en este momento deshabilitada. Esto lo van a tener que hacer entonces más bien por Moodle, las instrucciones se les dará aparte. Entonces vamos más bien a terminar con la generación de los informes. ¿De qué se tratan los informes? Hay que hacer un par de aclaraciones. De paso, algo que no se aclaró al comienzo lo dejé para el final y tiene que ver con las estructuras de datos. Voy a desbloquear las máquinas. Bueno, el plano sí lo dejo bloqueado, el plano es todo el contorno. Voy a desbloquear máquinas y desbloquear los dos segmentos, los dos conjuntos de segmentos de los recorridos de A y B. Cuando creamos la estructura de datos, por ejemplo, de las máquinas, recordemos que pusimos el nombre de la máquina, número de inventario, fecha de compra y 2, ancho y alto, que también aparecen y de hecho los conectamos por el shapesheet a la información automática por defecto que aparece en tamaño y posición. Recordemos, voy a mostrar un momentito el shapesheet. Fíjense que el Shape Transform es la información por defecto de la forma. Y lo que hicimos fue crear nuestra propia estructura de datos en el que el ancho y el alto, como aparece aquí donde estoy seleccionando, lo que hacemos es copiar esto, traerlo para acá, o como esto parece una hoja electrónica, haciendo referencia al valor que aparece en esta celda. Una pregunta típica de un estudiante pilo que está pendiente y sabe de qué estamos hablando sería: ¿para qué hacemos esto de traer esos dos datos si ya están aquí? ¿No se le puede pedir a Visio que lo entregue en un informe? Sí, se puede. Es decir, me hubiese ahorrado estos dos datos dentro de la estructura de datos y me hubiese ahorrado el ejercicio que hicimos de entrar a cada objeto en su shapesheet a conectar aquí el valor con esta celda tal como lo hicimos y como aparece acá. Sin embargo, hay un problema.
Si yo lo quiero sacar directamente de la información por defecto del objeto, se nos genera un inconveniente, que es lo que hace necesario hacer esto que hicimos. Es decir, en principio podría decirse no es necesario, pero dado que los objetos están combinados con otros objetos en la misma hoja, es necesario sacarlos aparte. Segundo, aparece también una explicación del por qué acostumbra a utilizar todo en mayúsculas, como lo ven acá, que en el label y en los nombres de las variables, acuérdense que el nombre de la variable es este prop.ancho, prop.alto, y las puse también en mayúscula. Entonces vamos a explicar por qué de eso. Cierro el checksheet y vamos al primer informe. Para generar los informes vamos a la pestaña revisar, y aquí en la última opción, el último icono que aparece en esa cinta de opciones es el de informe de formas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a generar dos informes, uno correspondiente a las máquinas y la información de ellas, y el otro informe que va a ser el de los segmentos. Vamos a dar clic y ahí aparece una serie de opciones de informes ya automáticos que se han generado. De hecho, yo ya he hecho algunos informes con esta hoja cuando la estuve preparando para entregárselas a ustedes para el taller, y no me interesa ninguna de esas, entonces voy a generar un informe nuevo. Aquí me aparece el primer conjunto de opciones, que es de todo el documento, es decir, de todas las páginas. Eventualmente podría ser necesario. Imagínense que cada página corresponda a un piso del edificio, que son 5 pisos, el edificio de la planta de producción. Entonces, si yo quiero generar de todo el edificio el informe de máquinas, pues le diría de todas las páginas acá. No, aquí me interesa solo esta porque las otras páginas tienen información diferente. Entonces, página actual. Opciones avanzadas me permite crear filtros o condicionales. Por ejemplo, no lo voy a hacer porque no fui muy riguroso en el cuidado de la información. Me refiero a las fechas de compra. Por ejemplo, podría decirle que me entregue un informe de las máquinas que se compraron antes del 2020. Entonces acá buscaría fecha de compra, aparece 2 veces, y aquí ya apareció ya un error que hay que corregir. Fíjense que aparecen 2 campos fecha de compra, y es porque el uno tiene 2 puntos y el otro no tiene 2 puntos. Eso lo advertí cuando se hizo la galería. Aquí lo dejé a propósito para que vieran el efecto de no tener cuidado a la hora de crear campos. No sé si lo recordarán, yo le arreglé a uno, pero no le arreglé a los demás. Y si yo selecciono uno, pues me va a obviar el informe de las máquinas que tengan la etiqueta de la otra forma, es decir, con los 2 puntos o sin los 2 puntos. Como sea, estas opciones avanzadas es para decir aquellos objetos que tengan como fecha de compra igual a, no igual, menor, mayor, menor que, menor igual, menor igual. Es decir, para aplicar pruebas lógicas para definir conjuntos de datos o de objetos particulares a los que hago referencia en el informe. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la primera opción. Luego, aquí nuevamente en nuevo, le di cerrar, ya tenemos esto. Cuando yo ya defina eso, en este caso no lo vamos a hacer, no vamos a aplicar filtros de ese tipo, le daríamos siguiente. Pero antes, lo conveniente sería ir a corregir esa estructura de datos. Acuérdense, quedaron algunos con 2 puntos, otros sin los 2 puntos, para poder generar un informe que sea coherente. Yo voy a generar el informe con el error para que se den cuenta del efecto de esos pequeños errorcitos, de que faltó un espacio, que una se fue con tilde, la otra sin tilde, que los 2 puntos o sin los 2 puntos. Voy a dar cancelar, le voy a dar cerrar un momentito para que revisemos y veamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense que si yo cojo las taladradoras, cojo una en particular, porque acuérdense que la estructura de datos no la tiene el conjunto agrupado, sino las maquinitas separadas. Fíjense que aquí dice nombre de máquina y dice 2 puntos. Y si cojo esta, dice nombre de máquina y tiene 2 puntos. Estoy buscando a ver cuáles son las que no. Tiene 2 puntos.
tiene 2 puntos, esa está bien. Veamos ahora fecha de compra, que fue la que detectamos, esta no tiene 2 puntos, esta sí tiene, esta sí tiene, esta no tiene y los taladros no tienen. Y si revisamos, pues hay otros campos cuya etiqueta tiene o no tiene. Recordemos de qué estamos hablando. Voy a ir a la máquina, voy a ir a datos y definir datos de formas. ¿Recuerdan dónde las creamos? Esa diferencia es aquí en la etiqueta. Fíjense que aquí es donde están los 2 puntos. Entonces, hay que tener mucho cuidado tanto en etiqueta como en nombre, como en toda la estructura en términos de la coherencia, la uniformidad para que se nos eviten esos problemas. ¿Listos? Ahí es donde está el error. Recuerden que sucedió en la primera versión que se hizo del taller donde hicimos la generación de los datos o la estructura de datos para los objetos. Voy a crear entonces el informe con ese error. Luego lo corregimos y hacemos el informe bien. Entonces, nuevo informe, no me interesa opciones avanzadas, le voy a dar siguiente. Aquí me dice que escoja los campos que necesito en el informe y aquí viene también otra explicación del por qué yo pongo en mayúscula todo. Esto que está entre menor mayor, que dice alto ancho, son los valores alto y ancho que salen en tamaño y posición, es decir, por defecto los del sistema. Si yo no hubiese creado en la estructura de datos el alto y el ancho de las máquinas, podría tomarlos de acá, pero con un pequeño problema. Y es que como esto es del sistema, en el informe me sacaría el alto y el ancho de no solo las máquinas, sino de absolutamente todo. Y sería supremamente largo porque me lo sacaría también de las flechas, de los objetos que hacen parte del plano, de los muros, de los textos que están aquí abajo en el rotulado, que son varios textos, el del logo, el de los cuadros. Entonces eso no quiero, yo no quiero el alto y ancho de todo lo que hay en la hoja, solo quiero el alto y ancho de mis máquinas. Esa es la explicación del por qué los llevé a la estructura de datos, porque el resto de objetos no tiene en datos eso, y además en mayúscula para que sea rápido ubicarlo. Fíjense que al verlo en mayúscula es rapidito diferenciarlo. Aquí viene el problema, miren, alto con 2 puntos, otras maquinitas lo tienen sin los 2 puntos, y vamos al ancho, lo mismo. Esta cantidad, recuerden, no es de las máquinas, esa cantidad es de las flechas. De paso, para también dejar claro que no es conveniente, si son objetos totalmente independientes, repetir campos. Si yo le hubiese puesto cantidad a las máquinas, tendría un lío porque me sacaría informe de cantidad de máquinas y cantidad de flechas. Si es que necesito de las dos, podría ser cantidad de M y cantidad de F y ya los podría diferenciar, tal como se me están diferenciando los anchos y altos con los 2 puntos. ¿Qué otro campo fue ese que corresponde a las máquinas? Fecha de compra en las 2 versiones con y sin 2 puntos. Nombre de máquina, parece que ese sí está unificado. Miren, el número de inventario también está en 2 versiones. Referencia a esos de las flechitas y segmento es de las flechitas también, entonces esos no. Le doy siguiente, yo esperanzado en un informe que se me entregue de máquinas, bien coherente. Aquí aparecen unas opciones de subtotales, esto no lo voy a aplicar aquí, eso lo voy a aplicar cuando hagamos el informe de los segmentos. Le voy a dar siguiente, le podemos dar un nombre, informe 1 DSP, y que lo guarde, puede ser en un archivo aparte. Va a decir que lo guarde en este dibujo, le doy finalizar y listo. Me devuelve acá esta ventana, aquí apareció, miren, informe DSP, le digo ejecutar en un archivo de Excel, le damos a aceptar. Vamos a ver dónde aparece nuestro Excel y miren esto. Primero, esto que está en blanco es porque este dibujo en particular lo usé para hacer varias versiones y antes de subirlo a la página para que estuviese disponible para ustedes, les borré los objetos. Ocurre que Visio guarda en la memoria
datos, de la estructura de datos, incluso de las capas, y así yo borre, quedan guardados en esa pequeña memoria temporal, que no es temporal, perdón, es una memoria permanente, que pues habría que limpiar la mano o más bien abrir un archivo nuevo y hacer la construcción con nuevos objetos. Por eso sale toda esta información, perdón, todos estos registros en blanco. Y ahora miremos lo del error de los dos puntos. Mire, fecha de compra y con 2 puntos y fecha de compra con 2 puntos. Entonces me pone los datos de las máquinas, unos por un lado, otros por otros. Esto que aparece aquí es el alto, alto con 2 puntos, alto sin 2 puntos, el ancho sí estaba unificado, el número de inventario también, el nombre de la máquina. Entonces fíjense el desorden de informe que me va a quedar. ¿De acuerdo? Entonces la recomendación, vuelve y juega, cuando hablemos de datos, entendamos todo lo que corresponde a la teoría de bases de datos, a la construcción, definición, configuración técnica del concepto de bases de datos. Bueno, ¿y cómo corregir este problema de los campos que quedaron con diferente sintaxis, unos con 2 puntos, otros sin 2 puntos, y hace que se nos genere un informe incorrecto? Pues desafortunadamente, cuando ya se ha sacado aquí a la hoja, pues es mucho más complejo porque ya tenemos varios objetos y hay que hacerlos uno por uno. La ventaja es que el conjunto, si hay que modificarlo, lo puedo modificar si todos tienen la misma estructura en la etiqueta de los datos. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a desagrupar estos par de conjuntos, las taladradoras y la perforadora radial. Desagrupamos, fíjense que si selecciono me salen todos los objetos de una vez ya con sus campos. Entonces, estas tres tienen exactamente los mismos campos, igual de mal, uno con 2 puntos, el resto sin, pero son iguales. Fíjense que tiene el primero, todos tienen 2 puntos. Si selecciono las máquinas y esto, solo me muestra lo que coincide entre los dos. Por eso es bien complicado. Si yo ingreso a datos a recambiar la estructura, se me va a arruinar toda la estructura de datos que ya está creada. Entonces, para arreglarlo, lo vamos a hacer uno por uno. A todos les vamos a poner 2 puntos, es decir, estos dos están bien. Este no los tiene, tendríamos que editar. Vamos a menú contextual, datos y definir datos de forma y corregimos acá. Máquina está bien, número de inventario con sus 2 puntos, la fecha de compra, ancho, ojo, recuerden que es a la etiqueta, no al nombre, porque entonces no les va a funcionar. Nombre no debe llevar caracteres especiales, esa es la variable. Y aceptar. Hacemos lo mismo con todos. La ventaja es que estos tres tienen la misma estructura, los puedo editar a la vez. Le damos clic derecho, datos, definir y vamos a corregirlo. Número de inventario, fecha de compra, ancho y alto. Lo hacemos también con esta máquina, que es la de control de calidad, y listos. Bien, aplicadas las correcciones, una forma rápida de verificar es seleccionar todos los objetos y revisamos. Fíjense que ahora sí aparecen todos los campos, es decir, que ahora sí coinciden en todos los objetos. Cuando hay algún problemita con alguno, no me muestra porque no hay coincidencia. Con eso podemos nuevamente ir a revisar, generar informe. Vamos a generar uno nuevo en la página actual y seleccionamos alto, ancho, fíjense que ya no se repiten, alto, ancho,
Aquí otro campo, nombre de máquina, perdón, fecha de compra, está por acá, número de inventario, nombre de la máquina, 1, 2, 3, 4, 5, son esos 5. Esta referencia y segmento es de los segmentos de recorrido. Damos siguiente, aquí no aplicamos subtotales, vamos a poner DSP, máquinas, y no me gusta mucho utilizar tildes en este tipo de cosas, podría generar algún problema. Y la definición del informe, pongamos el mismo nombre. Finalizar. Ahí quedó DSP máquinas, vamos a ejecutarlo. Por supuesto que queda todavía un pequeño problemita. Ya se me generó en Excel, aquí lo tenemos. Y es el de espacios en blanco. Fíjense, por el informe anterior que habíamos generado nos quedaron ya unos espacios, pero es cuestión ya de eliminar filas completas. Ahí tenemos entonces ahora sí, esto es por los campos que se habían creado y luego los cambiamos, les pusimos 2 puntos, eliminaron los otros, quedó en la memoria y me quedan espacios en blanco. Entonces aquí tenemos control de calidad, torno CNC, las 3 verticales, taladros y las 2 perforadoras radiales, ya quedó completo. Una sola columna de ancho, una sola columna de alto, de fecha de compra y nombre de máquina, ya no aparecen duplicados. Perfecto. Bueno, vamos a generar el informe de los segmentos. Se supone que ese sí quedó bien, lo hicimos desde cero. Los campos son unos campos particulares, yo no hice aquello que hice con las máquinas de crearlos y luego borrarlas. Aquí las flechitas están, se supone, bien configuradas en cuanto a los datos. Entonces vamos a crear informe, acá informe de formas, uno nuevo. No voy a hacer filtros, vamos a siguiente y busquemos los campos que son de los segmentos, recordemos, cantidad, distancia, distancia total, referencia y segmento. Esos son los campos que les creamos a los segmentos que hacen los diagramas de recorridos. Vamos a siguiente. Y aquí si me interesa darle subtotales, voy a decirle acá que por favor me agrupe y me subtotalice utilizando como criterio referencia. ¿Qué significa? Que va a totalizar lo que yo le diga acá abajo para cada referencia. Y el campo referencia es el que dice o etiquetamos como producto A o producto B. Que me totalice la cantidad, no tiene sentido totalizar la cantidad porque va a totalizar cada segmento y si me lo totaliza va a decir que al final salieron 1000 productos porque hizo 5 recorridos. No, entran 200 productos y se mueven 200 productos por todos lados. Lo que sí necesito es totalizar cantidad en origen-destino, que me totalice por cantidad, perdón, por distancia, más bien distancia recorrida en cada segmento y distancia total también en cada segmento, haga la sumatoria, totalice eso. Le vamos a dar a aceptar y le damos, bueno, esto sí yo quiero ordenarlos en el informe que me salga en la primera columna, en la segunda columna, campos específicos. Y vamos a siguiente, démosle DSP recorridos y le damos finalizar. Ahí aparece afuera de una vez en el cuadro de diálogo de informes de DSP recorridos, le doy a ejecutar, le digo que en Excel, ahí lo está generando y se supone que este va a estar más bonito. Perfecto, miren aquí están los segmentos, la distancia unitaria, es decir, lo que recorre cada producto, la distancia total es multiplicar este por 200 en el A y aquí abajo es por 100, la distancia total de todos los productos que se movieron, que fueron 200, y lo que yo pedí en subtotales, fíjense que me agrupó producto A y me dijo que un producto A recorre 36.42 metros, sumo esto, tanto el producto B 39.45.
Haciendo el cálculo ahora con los 200 que son los que se mueven de A, da un total de 7.284 metros para el producto A y 3.945 para el producto B. Por supuesto, ya se imaginarán que esto es información valiosa para el problema de distribución de planta, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen una herramienta interesante para ese ejercicio.